Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente, habiendo pasado por peluquero. En realidad el peluquero vino por aquí y ha sido una bendición porque me siento libre, fresco. No me gusta tener el pelo largo. Y aquí estamos, bendecidos por Dios. Johnny, varón de Dios, ¿cómo estás? Mónica, bienvenida. Yolanda, bienvenida. ¿Cómo estamos? Roberto, ahí dice Robertito. ¿Qué novedades? ¿Cómo está la familia? Hermana Emperatriz, bendiciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Una Sola Voz y un Buen Cafecito. Bien con el cortecito, dicen, sí, me siento bien. Ah, ya me estaba incomodando ya. Saludos Manuelito, saludos Olinda. Gustavo, un abrazo, bendiciones. ¿Qué tal Rita? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo van? ¿Estás en servicio en algún hospital, en alguna clínica, Rita, o no? Tú eres enfermera, ¿verdad? No te había identificado como en la foto de tu perfil salen nomás tus ojos, tus lentes, pero ya sé quién eres. ¿Qué tal? Gracias. ¿Estás pasando tu café, Gustavito? Bien, jugador. Claro. Seguid su ejemplo. Amén. Bienvenidos a Manuel y Olinda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Qué tal lunes? ¿Mm? Recuerden que el principio que estamos aplicando para todo esto es un día a la vez nada más, ¿no? Olvídense de todo lo demás. Hoy tiene que ser un buen día, hoy tenemos que arrepentirnos, hoy tenemos que cambiar, hoy tenemos que buscar a Dios, hoy tenemos que acercarnos a nuestros semejantes con amor, con respeto, con perdón y sanar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros hijos. No se trata de estar sentados uno al lado del otro, sino de conversar, hablar, escuchar. ¿Ah? Jonathan Mina, ¿qué dice varón de Dios? Roberto Carlos Mendoza, mi hermano, ¿cómo estás? Karen, bienvenida. Jesús, ¿qué dice mi Jesús? En la chamba. Ah, bien. Giuseppe, ¿qué tal, varón? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Preparándonos para continuar en la batalla diaria. Amén. Así que quiero que sepan que el día de hoy es un día especial. Amén. ¿Y saben por qué es especial? Porque este es el día que hizo el Señor. Amén. Hoy es un día de bendición, hoy es un día de gozo, hoy es un día de alegría. Oh, Rita, estás en descanso. Pero ¿estás en descanso por esta semana o cómo? Ah, tú sales a esta hora de tu trabajo también, Richard, ¿no? Claro, tienes que llegar, Jesús, digo, tienes que llegar a tu casa una hora. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Wilmer, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenidos a Una Sola Voz. A escuchar la voz de Dios, a escucharnos también entre nosotros. Amén. Diego, ¿qué tal, varón? ¿Cómo estamos? Ana Giovanna, Gustavito, amén. Un cafecito. ¿Cómo les va? ¿Qué tal la guerra? Hay muchas voces que se escuchan. Y hoy día vamos a hablar de eso un poco. Vamos a hablar acerca de quiénes son nuestros enemigos, ¿no? Y dentro de todas las voces que se escuchan, nosotros tenemos que afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios, identificar la voz de Dios, saber cuál es la voz de Dios. Y eso es muy importante. Y a la medida de que nosotros entremos más y más a la presencia de Dios, poco a poco nuestro oído se va a ir afinando para escuchar
e identificar la voz de Dios dentro de todas las voces que se levantan para decirnos cosas. Se levanta la voz de nuestra carne con temores, con miedos, el diablo que nos trata de desanimar, el mundo que nos trata de conquistar y todas las cosas que vienen, que se convierten en obstáculos en nuestro camino. Amén. Y que se convierte finalmente eso en una guerra, nuestra guerra espiritual de todos los días, donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que saber cómo actuar, donde tenemos que saber cómo responder a una pregunta de repente incómoda, o cómo reaccionar ante una actitud que aparentemente es como una amenaza. Y tú y yo todos los días decidimos a quién le damos el espacio. Amén. Hey, Marita Cele, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Desde Argentina, Córdoba. ¿Cómo está Ricardito? ¿Cómo está Flor? Bendiciones por allá. ¿Cómo están las cosas en Argentina? ¿Cómo están las cosas en Córdoba? ¿Están encerrados también? ¿Están siguiendo una cuarentena o todavía salen a las calles? Lamentablemente hay sitios donde todavía no están entendiendo cuál es el proceso de este virus y todavía hay demasiado contacto social y eso es el tema número uno para la propagación del virus, porque es un virus altamente contagioso, no es altamente mortal. El virus no es altamente mortal, eso no es cierto. Es mortal cuando las personas tienen algún tipo de enfermedad que las tiene con bajas defensas y con pocos anticuerpos. Entonces, en ese caso el virus se convierte en un virus agresivo. Pero si tú no tienes esa condición, el virus no te va a matar. Dicen las estadísticas que en niños, la estadística de muerte es casi cero. En jóvenes sube un poco, pero no llega ni a 1%. Donde es alto son personas mayores de 60 años que por meses no llego, pero sí el riesgo es alto, ¿no? Mi hijita menor me dice, papá, no salgas, por favor, quédate en la casa. Y bueno, sí, uno tiene que cuidarse, pues, ¿no? Tenemos a Dios, el Todopoderoso, pero no nos olvidemos que el mismo Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces no podemos ser ignorantes también pensando de que nada nos va a pasar, porque dice, yo te dije, no te metas ahí. Yo te dije, quédate en tu casa. ¿Qué haces afuera? ¿Ah? Por todos lados te está diciendo las señales, quédate en tu casa. Así que, quédate en tu casa. ¿Qué esperas, no? No sabemos hasta cuándo, no sabemos hasta cuándo. No es importante hasta cuándo. Lo importante es que cada día que estés en tu casa sea un día de bendición para ti y para los tuyos. Eso es lo importante. Que cada día sea donde se afirmen nuestras relaciones, donde se mejoren nuestras relaciones. Yani, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Oh, saludos a tu mami. Bendiciones. Yolanda, bienvenida. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas nuevas, amén. Michelle, mi hermano, ¿cómo estás, viejo? Vamos a seguir avanzando. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que paguemos un precio por esa bendición. Y ese precio es estar en donde estamos. Nos pican los pies por salir. Queremos dar una vuelta. Ahora valoras un montón el Jockey Plaza, valoras un montón el mercado, valoras un montón un cine. Nunca vas al cine, pero ahora te dan ganas de ir al cine, porque así somos. Pero este tiempo es un precio que pagar. Cristian, mi hermano, ¿cómo estás, viejo? Saludos hasta Ventanilla, cholo. Dios te bendiga, qué gusto. Entonces, la bendición de Dios de este tiempo, esta bendición de Dios que está preparando, que está ahí aguardando el tiempo correcto, nos está pidiendo que paguemos el precio. Uno, de obedecer las normas y las leyes, y el segundo precio es de restaurarnos, nosotros personalmente, primeramente nosotros. Hay un video que voy a colgar en mi muro de Facebook, que es la última profecía y la última prédica del pastor
David Wilkerson, uno de los últimos profetas, verdaderamente profetas de Dios. No que tenía unción profética, sino que Dios lo había hecho profeta y le daba una palabra certera de profecía. Y un hombre que tuvo muchos detractores porque su palabra era dura, como casi toda la palabra de los profetas. Y él dice algo que estuvimos compartiendo aquí acerca de cuando David busca la dirección de Dios para su vida, cuando consulta a Dios. Y él habla de un tema ahí que es importantísimo, que este tiempo que estamos viviendo es para encerrarnos, nosotros, Dios y nuestra Biblia. Que Dios te dé una palabra. Acuérdate que hemos estado hablando de la importancia de la fe. Con la fe es que nosotros vamos a salir de esto, vamos a salir ganadores, vamos a vencer nuestras batallas, vamos a cambiar nuestra vida, va a mejorar la vida de nuestra familia. Con fe. No hablando de religión, no estoy hablando, oye José, ¿cómo estás? No estamos hablando de religión, estamos hablando de fe en Dios. ¿Me entiendes? Pero esa fe tiene que estar alimentada por algo, tiene que estar respaldada por algo. Y lo que tiene que respaldar la fe, ¡hey Martín! Dios te bendiga, viejo. Me gusta verte por acá. La fe tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Pastor Luis en la mañana, en los Facebook del live de las 11 de la mañana, donde me imagino que todos están conectándose, está compartiendo justamente acerca de la armadura de Dios. Y que toda la armadura de Dios está basada en la palabra de Dios. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, que son palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Toda la armadura de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Y este es un tiempo para encerrarte tú, la palabra de Dios y Dios mismo. Y que Dios te dé una palabra de fe. Y que Dios te dé una dirección. Y que Dios te revele su voluntad a través de su palabra. Y que Dios te muestre qué hacer a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Hola Lindsay, ¿cómo estás? Bienvenida. Naín. ¿Qué tal, Naín? Yo estoy completamente convencido de que lo que Dios está queriendo en cada uno de nosotros de manera totalmente personal es soltar esa palabra que tú necesitas para caminar el resto del tiempo. Una palabra específica para ti. Y este tiempo tienes que meterte y buscar esa palabra, esa perla preciosa, esa joya que Dios te quiere dar. Amén. Esa es una perla, esta es la joya más preciosa que Dios quiere darte para que tú camines en base a esa fe y sepas la dirección que tienes que tomar en base a la fe en Dios. Todos decimos tenemos fe en Dios, pero tenemos poco conocimiento de Dios. Mucha gente te dice fe en Dios, pero no, le cuesta confiar en Dios. Porque una cosa es decir yo tengo fe en Dios, pero sabes que yo me tengo que mover. Está bien, pero hay momentos en que no te puedes ni mover. Y lo único que te queda, y Dios te fuerza ¿a qué? A creer. ¿A creer en qué? ¿En lo que a ti se te antoja? No. Creer en su palabra, en sus promesas. Y específicamente en las promesas que Dios tiene y ha diseñado para ti. Amén. Javi, ¿cómo estás, vieja? ¿Cómo estás? Bienvenida. Vieja amiga, iba a decir. Amén. Tú y yo necesitamos una palabra de Dios. Necesitamos una palabra específica. En este tiempo, Dios quiere darte una perla, soltarte una perla, para que esa perla sea lo que te empuje, te impulse, lo que te llene del poder, de la fuerza, de la vitalidad, de las nuevas fuerzas. Dice, porque los que confían en Jehová serán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bonito, Alejandro, Cholo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano, mi compañero de promoción, amigo. Compañero de muchos momentos juntos. Dios te bendiga, bienvenido, Alejandrito. Dios te bendiga. Y es eso, necesitamos una palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Lo que no está basado en esa promesa que te estoy hablando se llama esperanza, que también es válida la esperanza. Muchos dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y es cierto. Pero la Biblia nos enseña en el libro de 1 Corintios 13, cuando habla del amor, el verdadero amor, el amor de Dios, el amor ágape, incondicional,
Y nos define el amor que no se cansa, el amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree. Ese amor es el más importante principio de la vida cristiana. Y lo dice al final de ese pasaje, dice, y ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor. Amén. Martín. Víctor Hugo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? El amor es el principio más importante de la vida cristiana porque el amor es Dios. Y Jesús dijo, en estos conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. O sea, nosotros no podemos decir que somos discípulos de Cristo porque sabemos la Biblia, porque vamos a la iglesia. El diablo también sabe la Biblia y va a la iglesia. Amén. Sino que porque tenemos amor unos por otros, porque sabemos valorar a la gente, porque la amamos. Amén. Entonces, esa es nuestra diferencia, nuestra gran diferencia. El principio más importante es el amor. Pero luego quedan la fe y la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Y la fe y la esperanza son dos cosas distintas. La fe está basada en la palabra, porque la Biblia dice de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Mateo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces tenemos una palabra viva que Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarte. Dios está hablando. Y Dios nunca ha dejado de hablarle al ser humano. Te habla el corazón. Dios sabe cómo dejarte saber que Él te está hablando de diferentes formas. Usó un burro para hablarle a un profeta en el Antiguo Testamento y un gallo para hablarle a Pedro en el Nuevo Testamento. Dios usa cualquier cosa y tú sabes, Dios mío, eso es para mí. Me está diciendo a mí, es Dios. Y todo el mundo dice, oye, tú estás loco, ¿qué tienes? ¿Estás loca? No, sí, está bien. Que te crean loco, loca. Tú sabes que Dios te está hablando. Y la esperanza es otro principio importante. No hay que perderla. Hay que tener esperanza. Pero la esperanza no es fe. Son dos cosas distintas. La esperanza es algo que yo quiero, que yo espero. No sé si será la voluntad de Dios, pero yo lo espero. Amén. Quiero, quisiera. Y también es válida la esperanza. Dios también considera nuestra esperanza. Amén. Pero más importante y más poderosa es la fe. Porque si tuviera fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y el monte se movería. Amén. Siempre y cuando sea esa la voluntad de Dios. Porque ¿cómo sabemos que recibiremos alguna cosa de la que pedimos? Dice la Biblia, si pedimos conforme a su voluntad. Amén. Entonces, son cosas que necesitamos saber, principios que los comparto casi todos los días que reunimos. ¿Por qué? Porque esos son los principios que tenemos que usar como herramientas cuando entramos a orar, cuando entramos a meditar, cuando queremos reorganizar, reestructurar nuestra vida, reestructurar nuestra familia, reestructurar nuestras cosas, que este es el tiempo valioso para hacerlo. Este es el tiempo valioso para sentarte y volver a hacer cálculos. Y la proyección y los planes y los proyectos son parte de la vida cristiana también. La Biblia dice que cualquiera que quiere construir un edificio primero se sienta y ve si tiene las cosas suficientes para construir un edificio. No va a ser que se quede construyendo a la media y sea todo avergonzado. O cualquiera que va a hacer una guerra primero no considera si tiene suficiente gente para hacerle frente al enemigo, si no va y pide, ¿me entiendes?, una tregua o manda emisarios de paz. Y habla de planificación. La Biblia nos habla de planificar. Necesitamos planificar, pero planificar con Dios, en base a la voluntad de Dios, considerando a Dios, consultando con Dios. Muchos no tenemos ese nivel de relación porque no conocemos a Dios. ¿Y por qué no conocemos a Dios? Porque no conocemos la Biblia. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo conoces a Dios? ¿Qué otra fuente tienes para conocer a Dios? La información, lo que está ahí, lo que pulula por ahí, lo que está en el internet. No, Señor, no te puedes basar en eso. Los hombres somos falibles. Es más, no te puedes basar ni siquiera en lo que yo te estoy diciendo. Te tienes que basar en la palabra de Dios. Te tienes que basar en lo que dice la Biblia. Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa foto es de Roma. Amén. Tienes que basarte en la palabra de Dios. Tienes que basarte en lo que dice la Biblia. Esa es la fe. No puedes estar basada en otra cosa. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Me entiendes? Entonces, es importante leer la palabra, es importante tener un tiempo de relación, de comunicación con Dios. Y es por eso de que estos tiempos son bonitos, estos tiempos son hermosos. Los tiempos de la mañana. Manalita, ¿cómo está?
Los tiempos de las mañanas, a las 11 de la mañana, en el Facebook Live de Iglesia Victory con el Pastor Luis, son tiempos hermosos, porque ese tiempo también te da tiempo de oración, tiempo de administración, de orar, de adorar a Dios y de sentir y de conectarte con Dios a través de su presencia. Por eso los invito a todos a que también participen en los lives de la mañana a las 11 de la mañana, porque son tremenda bendición para todos nosotros. Este tiempo no hay otra cosa que hacer, así que aprovéchalo. Después no va a haber otro. El tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo valiosísimo. No va a haber otro como este. Ni ha habido. Yo voy a cumplir 60 años y nunca hemos tenido esto. Es la primera vez que vivimos algo como esto, como estábamos conversando con unos hermanos. Parece una película, parece que estuviéramos viviendo una película, ¿no? Una de los zombies, ¿no? Esas cosas más raras, como la película esta que hace Will Smith de Soy Leyenda, ¿no? Una locura, ¿no? Salimos afuera un rato hey Patricia, ¿cómo estás? Salimos afuera un rato al garaje y Dios mío, ver gente es, wow, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Bien, entonces vamos a entrar al tema de hoy que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Es un tema que veníamos arrastrando, pero que Dios nos estaba hablando de otras cosas. ¿Cómo están? ¿Están libres? ¿Estás verdaderamente libre? Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿Te has hecho libre de verdad? ¿Te has soltado todas esas cosas que no te dejan amar, que no te dejan respirar con alegría, con gozo, dormir con libertad? Hazte libre, hazte libre, hazte libre. Toma decisiones importantes. Este es el tiempo. Créele a Dios. Mira, Dios me pone cosas en mi corazón. Tienes problemas, debes mucho dinero. Lo peor que puedes hacer es esconderte. Enfréntalo, habla. Empieza de a poquitos y Dios te va a bendecir para salir de tus deudas. Vamos a hablar un día de estos acerca de cómo salir de nuestras deudas. Amén. Y entrar al principio de la bendición. Quiero compartir sobre eso también con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de empezar a conocer a nuestros enemigos. Hoy día vamos a hablar acerca de quiénes son nuestros enemigos de verdad. ¿Se acuerdan que estuvimos compartiendo el hecho de que a veces peleamos con enemigos incorrectos? Estás peleando por gusto. Porque con quien estás peleando no es tu enemigo. ¿Y por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que no tenemos carne, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi lucha no es contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi amigo, contra mi amiga, contra tu esposo, contra tu esposa. La lucha no es contra personas de carne y hueso, es una guerra espiritual que tiene que ver con nuestro interior. Y ahorita vamos a entrar a eso, porque me están pidiendo oración algunas personas. La hermana Karen está pidiendo por la sobrina de su esposo. Está convulsionando hace 4 días y tiene, parece, epilepsia, ataques de epilepsia, y está pasando por eso. Y Dios tiene poder para sanar, y para eso nos llamó Dios, ¿no? A orar. Exacto, ayer tuvimos el título de prisioneros de guerra, ¿no? Pero vamos a orar, antes de continuar, vamos a orar por esta niña. ¿Cómo se llama ella? Es la sobrina de Tito. Vamos a orar por la sobrina de nuestro hermano Tito, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Padre, ponemos delante de ti a la sobrina de nuestro hermano Tito Vidalón, que está pasando por ataques de epilepsia, está pasando un momento crítico en su salud. Te pedimos por ella, por su familia. Te pedimos porque tú pongas tu mano, Señor, en su sistema nervioso, lo restaures, lo regeneres y derrames esa paz que solo tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en su vida, Señor, y te lleves ese espíritu de epilepsia, te lleves esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, y que permitas que esta niña, esta chica se levante y conozca tu poder de sanidad. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tu palabra dice que si los que 2 o más nos pusiéramos de acuerdo y se lo pidiéramos al Padre, tú lo harás. Y tu palabra dice que si oramos por los enfermos, Señor, tú sanarás al enfermo. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos, Señor.
En el nombre de Jesús también, ella se llama Alessandra y te pedimos por Alessandra que la bendigas en el nombre de Jesús con sanidad y a su familia con paz. Igual a todos nuestros seres queridos que están pasando por alguna enfermedad. Si tú tienes algún pariente enfermo en este momento, dile a Dios cuál es el nombre de él y qué es lo que tiene, y oramos por él también. Oramos por todas estas peticiones que en este momento nuestros hermanos están haciendo delante de ti, Señor, y nos ponemos de acuerdo con ellos para pedirte esa sanidad, para pedirte que tu mano poderosa los levante, los sane, los restaure, en el nombre de Cristo Jesús siempre. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es poderoso, amén, y Dios tiene el poder para hacer todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Recordemos eso, amén. Entonces, hemos estado hablando acerca ya vamos en la sexta sesión acerca de una sola voz, acerca de peleando la batalla. Hemos hablado de peleando con el enemigo incorrecto, hemos hablado sobre prisioneros de guerra, cuando estamos siendo parte de esta guerra y vivimos en prisiones, porque vivimos en prisión de amargura, vivimos en prisión de temores, prisioneros porque no estamos detenidos, no podemos avanzar, no podemos lograr, no podemos movernos con libertad. Y Jesucristo quiere que seas libre y verdaderamente libre. Pero para eso tú tienes que dar el paso, tú tienes que creer, tú tienes que confiar y tienes que soltar lo que te ata, soltar a lo que estás atado. ¿Qué es lo que te está atando? Falta de perdón, falta de amor, falta de paz. ¿Qué es lo que te está atando? No soportas algo, estás atado a la mentira, estás atado a la ludopatía, estás atado a los juegos de azar, a la pornografía. ¿Qué es lo que te ata, que no te deja libre, ¿no? Entonces renuncia a eso y confía en Jesucristo y pídele perdón, porque Él te quiere hacer verdaderamente libre. Eso es lo que estuvimos hablando también ayer. Pero hablamos de peleando con los enemigos incorrectos, que nos desgastamos y creemos que hemos ganado una guerra que no hemos ganado nada en realidad, porque no peleamos con el enemigo correcto. Amén. Y nuestros enemigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son nuestros enemigos? No es tu suegra, no es tu esposo tampoco, ni tu esposa, no es tu enemigo. No importa cómo lo miren, no importa qué digas tú. ¿Ves que pastor usted no sabe? Yo no sé, pero lo que sí sé es que no es tu enemigo. Amén. Vamos a hablar de 3 enemigos: de la carne, el mundo y el diablo. Vamos a ver qué es la carne, qué es el mundo y cómo es el diablo. Y vamos a ver cómo se mueven para ser nuestros enemigos y cómo es que nos hacen la vida imposible. Amén. En el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, capítulo 17, es el libro que nos narra la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto y su tránsito en el desierto hacia la tierra prometida. Amén. Entonces, Éxodo nos habla de ese proceso. Amén. Y hay un pasaje en el capítulo 17 del libro de Éxodo, Éxodo 17, versículo 8 en adelante, que vamos a leerlo porque nos va a hablar de un pueblo, de un pueblo que se llama Amalek, un pueblo que se convirtió en un pueblo enemigo del pueblo de Dios. ¿Ok? Guerra con Amalek, dice Éxodo 17, versículo 8. ¿Lo tiene? Cojan su Biblia o cojan un lapicero y empiecen a anotar. Dice así: guerra con Amalek, Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Las manos de Moisés se cansaban. Tenía que levantar su mano para mantener la victoria, pero se le cansaba la mano y la bajaba, y entonces cuando bajaba la mano iban perdiendo. Y
Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos en alto, uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Amén? O sea, en una guerra contra este pueblo de Amalec, Moisés sube al monte, Josué se va con el ejército a pelear, y Moisés, Aarón y Hur estaban en el monte, y Moisés levantaba la vara, y cuando la vara levantaba, a Josué iba ganando con Israel. Pero cuando se le cansaba la mano y se le bajaba, Israel iba perdiendo. De manera que Aarón y Hur le pusieron una piedra, lo sentaron ahí, le levantaron las manos hasta el final y ganaron la batalla. Vencieron a Amalec. Y mira lo que dice Dios inmediatamente después. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Mira lo que le dice. Escribe esto para que esto quede como memoria para los demás, para todos los que vienen. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Voy a desaparecer a los amalecitas. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hay una guerra entre Dios y los amalecitas y Amalec de generación en generación. Quiere decir, hubo guerra en Éxodo, hubo guerra más adelante y seguirá habiendo guerra entre Dios y Amalec, porque Amalec todavía está presente en medio de nosotros. ¿Qué representa Amalec? Amalec era el pueblo que estaba habitando la tierra prometida. Amalec era el pueblo que estaba habitando la tierra prometida y que no quería dejar avanzar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía en como una nueva naturaleza para querer entrar a tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero en esa tierra no estaba vacía. La tierra prometida no era una tierra vacía, era tierra ocupada, en parte por amalecitas. Y los amalecitas le salieron al frente para que no les quitaran su tierra. Entonces, a partir de ahí, dice Dios, va a haber siempre guerra con esta gente. ¿Y sabes qué representa Amalec? A nuestro propio yo. El yo antiguo, el yo viejo, el viejo yo, la vieja naturaleza, la carne, que no quiere que otro nuevo ocupante tome el control de ese territorio. La carne no quiere que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo carácter no quiere dejar su trono. En el corazón de todos nosotros, figurativamente hablando, hay un trono. Mándenme un mensajito para saber que están ahí todavía. En el corazón de todos nosotros, figurativamente, hay un trono. Y alguien se sienta en ese trono. En ese trono estuvo sentado Claudio Pareja por muchos años. Y hasta el día en que ese trono fue ocupado por el Señor Jesucristo. Y Jesucristo cambió mi vida de un mundo de drogas, de destrucción, de pura miseria y fracaso, en una vida nueva, y hizo de mí un hombre diferente. Y luego terminé sirviendo a Dios con todo lo que tenía, con todo lo que podía, durante 23 años, hasta que tomé la mala decisión de pedirle a Jesús que saliera un ratito del trono, que yo iba a tomar el control, y mi carne tomó el control y me fui 9 años y me metí a hacer cosas que finalmente no dieron el fruto necesario, ni el fruto que esperaba, sino me produjeron dolor. Y de lo que no me arrepiento, porque tengo una hija de 8 años maravillosa. Y eso ha sido una bendición de Dios. Sin embargo, pasé por muchas cosas, porque no dejé que el trono de Dios siguiera siendo el trono de Dios en mi vida. Me alejé, dejé de orar, dejé de leer la palabra de Dios, me debilité espiritualmente, tomé decisiones y el diablo hizo su trabajo y terminó engañándome, haciéndome creer que todo iba a salir bien, y no me fue bien.
Hace un año, y lo voy a repetir todas las veces que pueda, hace un año regresé y mi vida ha dado un giro en un año impresionante. Me siento recontra bendecido por lo que estoy viviendo y por lo que voy a vivir y por lo que Dios va a hacer. Tengo una palabra, tengo un plan, tengo una vida, tengo un respaldo, tengo una familia, tengo todo lo que necesito para lograrlo. Amén. Y ahora están ustedes ahí para compartirlo. Nuestras victorias y nuestros fracasos. Nuestros aciertos y nuestros fracasos. Amén. Así que Amalek representa la carne que se opone al movimiento de Dios. ¿Y por qué digo que es Amalek? Porque lo que leímos siempre en este compartir que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Espíritu y la carne. Israel y Amalek. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amalek, oponiéndose al avance del pueblo de Dios. Amalek en nosotros simboliza la carne que se opone al avance del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese cambio de carácter. ¿Cuántos creen que siguen creyendo todavía? Porque parece que en una reunión, en una de estas compartir de una sola voz, un día dice, sí, no, mi carácter tiene que cambiar. Ay, mi carácter, no, que sí, por mi carácter, todo pasa por mi carácter. Y de repente después sales de la reunión, sales de este live y pasa algo y lo primero que aflora es tu viejo carácter. Pero no es para que te sientas derrotado, sino para que entiendas de que sí, pues hay una lucha y que tienes que lucharla. Si no estás orando, si no estás leyendo la Biblia, si no estás metiéndote, alimentándote espiritualmente, porque para que la carne no se alimente, lo que tenemos que alimentar es el espíritu. Para que el espíritu pueda tomar control, tenemos que levantarle la mano. ¿Me están entendiendo ahora? Para que Moisés pudiera tener la mano en alto, necesitó de 2 personas que le sostuvieran la mano en alto. ¿Amén? Para que tú y yo podamos mantenernos firmes en la batalla, necesitamos algo que nos sostenga las manos en alto. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Estas 2 cosas tenemos que mantenerlas en alto. Si la oración y la palabra de Dios la mantenemos si estamos orando y si estamos leyendo la palabra de Dios, buscando una palabra para nosotros, entonces nosotros vamos a ir derrotando a nuestros enemigos. Pero si nos cansamos de hacer eso, si nos cansamos y nuestras manos comienzan a bajar, empezamos a perder esa batalla. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios y conectarnos y buscar la palabra de Dios y alimentar la palabra de Dios, nuestro espíritu, empezamos a decaer, empezamos a cansarnos y empezamos a perder la batalla. Qué loco, ¿no? ¿Te identificas con eso? Mándame un amén si te identificas con eso. Dime amén. Ya entiendo. Ahora entiendo por qué no me va bien. Ahora entiendo por qué estoy como estoy. Ahora entiendo por qué estoy como con un sub y baja y a veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque te cansas. Te cansas. Te cansas por no estar alimentándote espiritualmente y por no estar metiéndote en oración. Dobla tus rodillas. 14 minutos. 7 de oración con el vocabulario de oración. Y 7 de oración intensa o intercesión por los demás. Los 7 minutos son primeros tú, adora, alaba, exalta a Dios, pídele a ti, humíllate, pide perdón tú por tu vida. Y tus 7 segundos minutos, si no estás lleno del Espíritu Santo, no has recibido el don de hablar en lenguas, lo que haces es interceder por otras personas. Y luego de esos 7 minutos intensos orando por ti y 7 minutos intensos orando por los demás o orando en lenguas, entras a un tiempo de 7 minutos más leyendo la palabra de Dios para buscar una palabra para ti. 21 minutos todos los días y tus manos se mantienen en alto y vas ganando tus batallas. Porque batallas siempre van a haber. ¿Cómo las quieres? ¿En victoria o en derrota? ¿Amén? Así que hay guerra con Amalek y Amalek simboliza nuestra carne. ¿Y qué es nuestra carne? ¿Qué es nuestra carne? Vamos a entrar ahora a eso. Tenemos unos 15, 20 minutos para hablar de qué cosa es nuestra carne.
Nuestra carne viene a ser nuestra vieja naturaleza, la persona que tú y yo éramos antes de conocer a Jesucristo, antes de recibir el Espíritu Santo. Esa persona, ese carácter que teníamos, esas características de nuestro ser, simbolizan a nuestra carne. Esos deseos, esas pasiones, esas locuras, esas reacciones, esa intemperancia, esa violencia, esa testarudez, terquedad, necedad, todo tiene que ver con la carne. Ese deseo descontrolado de emociones muy intensas que a muchos nos hizo tratar de vivir una vida de pura juerga, trago, diversión, fiestas y todo lo demás, sin importarnos la responsabilidad, el respeto y el amor. Eso es la carne. ¿Dónde nació eso? ¿Cómo pasó? ¿Dónde se crea la carne? Pues con la primera pareja que vivió sobre esta tierra, que se llamaron Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, en los dos pone su naturaleza. Y los creó a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Y puso en ellos su espíritu. El espíritu de Dios estaba en Adán y el espíritu de Dios estaba en Eva, y tenían la misma naturaleza de Dios, las mismas características de Dios, creados para ser eternos, para gobernar la tierra y sojuzgarla. Pero Dios pone en medio del huerto del Edén este árbol de la ciencia del bien y del mal, que simbolizaba el hecho de que el hombre podía tomar la decisión bajo su libre albedrío de querer seguir viviendo su vida dependiendo de Dios o seguir viviendo su vida dependiendo de sí mismo. Eso es lo que simbolizaba el árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal, donde Dios les dice: si tú comes de ese árbol, vas a morir. ¿Amén? No comas de ese árbol, le dice, vas a morir. Y lo que sucede, más o menos la historia la conocemos, es que Eva es engañada y seducida por Satanás en forma de serpiente, y donde Satanás le dice: oye, pero ¿por qué no quiere Dios que comas? ¿Sabes por qué no quiere Dios que comas eso? Porque cuando tú comas ese fruto, tú ya no vas a necesitar a Dios. Tú vas a poder decidir qué está bien o está mal. Por eso Dios no quiere que comas. Él no quiere que seas verdaderamente libre, no. Él quiere que vivas siempre sometido y sujetado a lo que Él dice. ¿Por qué, pues? ¿Por qué Dios va a decir qué cosa es bueno y qué es malo? Tú también puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Y Eva dijo: sí, pues no. ¿Por qué no? Y comió del fruto, y cuando llegó Adán, medio cerebro, comió también del fruto, y los dos, en el momento que comen de ese fruto, dice que se miraron y vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Tuvieron vergüenza antes de comer de ese fruto? No tuvieron vergüenza. ¿Quién los dejó desnudos? Dios los dejó desnudos. ¿Y estaba bien o estaba mal? Estaba bien, porque Dios lo hizo así. No solamente porque no había malicia, sino porque simplemente Dios dijo: está bien estar desnudos. Pero cuando ellos comen del fruto que los convierte en seres que ya no dependen de Dios sino de sí mismos, ellos en su propia mente dicen: no, no me siento bien estar desnudo, está mal estar desnudo, me da vergüenza, mejor me cubro. Y a partir de ahí, el hombre, que ya no tiene la naturaleza divina, porque no murieron físicamente, pero espiritualmente murieron. ¿Qué significa la muerte espiritual? Muerte significa separación. Y en el momento que ellos desobedecen a Dios, espiritualmente mueren, porque el Espíritu de Dios sale de ellos. Ellos pierden la semejanza de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sale de ellos, y ellos se quedan con su espíritu humano, viviendo con su naturaleza humana, pero ya no la naturaleza de Dios. Y a esa naturaleza humana, donde estuvo antes el Espíritu de Dios, ahora la Biblia le llama la carne, llena de pasiones y deseos desordenados, que la Biblia le llama concupiscencia.
Esos deseos de comer, pero exagerados, esos deseos de tener relaciones sexuales, pero desordenadas y totalmente descontroladas. Ese deseo por el amor, ese deseo por tantas cosas que son naturales y que son buenas, pero por causa de la vieja naturaleza se desordenaron y siempre rompemos los límites y nos inclinamos hacia lo malo. Esa es la carne. Y esa carne y esos deseos descontrolados, esos deseos que te llevan y te meten donde no debes meterte, que te van a hacer daño, esas actitudes a lo que la Biblia le llama pecado, y hay muchos que se asustan y le dicen, ay, cuánta religión hay en la palabra pecado. No hay pecado, la palabra pecado no hay religión, lo que es una advertencia. El pecado lo que es son conductas del ser humano que van a destruir tu vida personal, tu vida familiar, tu vida emocional, tu vida económica y tu vida sentimental. Toda tu vida se destruye por causa del pecado, en diferentes formas, en diferentes pecados. Y Dios, que sabe cómo son las cosas, le advierte al hombre, dice, estos pecados van a destruir tu vida, no los cometas. Amén, no los cometas. No es la vida que yo tengo para ti. El pecado va a destruir tu vida. Y lamentablemente, la carne busca el pecado. La carne busca el pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo antes de Cristo, le gusta, se deleita con el pecado. Y tanto se deleita que a lo malo le llamamos bueno. ¿Qué tiene de malo? El que tiene de malo no nació en el Perú. El que tiene de malo nació en el huerto del Edén. ¿Pero qué tiene de malo? Ves que está destruyendo tu vida, ves que está destruyendo tu matrimonio, ves que está destruyendo tu relación con tus papás, ves que te está yendo mal en el colegio, ves que no te está yendo bien en la universidad, ves que estás fracasando económicamente, pero todavía seguimos tercos y diciendo que tiene de malo. ¿Sabes por qué? Por causa de la carne. Ahí el diablo no tiene nada que hacer. Y nosotros nos metemos a tomar malas decisiones y después decimos el diablo. Y el diablo dirá, ¿yo qué? Yo no he hecho nada. ¿Ah? Yo no he hecho nada. Él me llamó, él vino y me tocó la puerta. Y yo, buena gente, le di lo que me pidió. No fue el diablo que te tocó la puerta a ti, tú le tocaste la puerta al diablo. ¿Me estoy dejando entender? La carne es tu principal enemigo. Personalmente, pienso que es nuestro peor enemigo. El diablo es nuestro adversario natural, adversario de Dios, y tiene un poder, pero Dios es todopoderoso. Pero Él no tiene el poder de decisión en nuestra vida. Ese poder lo tengo yo y lo tienes tú. No lo tiene Dios. No lo tiene el diablo. Lo tienes tú y lo tengo yo. Y ese es el peligro. Porque en el momento que decidimos, si decidimos en la carne, nos vamos a ir con el pecado y nos vamos a caer en las manos del diablo. Donde el diablo ya nos agarra. Pero si decidimos correctamente, nos quedamos en la mano de Dios y Dios nos bendice. Y ahí está el tema. Nuestras decisiones. ¿Recuerdan a Rubén Blades? Decisiones cada día. Alguien pierde, alguien van a Ave María. Bonito, si estás ahí, ¿te acuerdas cuando íbamos a los tonos? En esa época, de nuestra época, decisiones. Y no sabíamos lo que estábamos, nomás bailábamos, era una tremenda canción. Pero ahora para mí es un mensaje. La ex señorita no ha decidido qué hacer. Está hablando de una chica que está en el colegio, que está en su clase de geografía y que no entiende nada de lo que dice la profesora porque está embarazada y no sabe si abortar o no abortar. Ese es el mensaje de esa canción. Era un mensaje triste, un mensaje doloroso, pero nosotros nos divertíamos. Porque son decisiones. Y esas decisiones las tomamos nosotros, nadie más. Y son nuestras decisiones los que nos han llevado a esta vida que teníamos, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de soledad, de amargura, de falta de perdón, de soledad. No, yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero más eso. Por eso que me aferro a Dios en este tiempo. Ya viví mucho dolor, cometí muchos errores. Y lamento todo lo que en el camino he podido dejar lastimado. Y Dios me permita poder sanar todas esas heridas y todas esas cosas.
no solo las mías, sino las que he dejado en el camino. Y oro por eso, oro por esas personas. Y le pido a Dios, tanto que le he pedido en el proceso que he seguido, perdón, me he arrepentido y he tratado de buscar a esas personas y pedirles perdón. Pero Dios tiene una vida diferente, pero son nuestras decisiones. Hay algo que interesante aquí. Somos personas, digamos, que tú digas, ¿sabes qué? Yo también soy bruto, he tomado tantas malas decisiones y me he metido en mil cosas, y hace poco nomás, ya, correcto. Tú y yo somos cero a la izquierda, ya nos tumbamos todas las cercas, ya metimos todas las patas que teníamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo termina? ¿Cómo paramos eso? Hay una forma de pararlo. ¿Y sabes cuál es la forma? Tomando la primera buena decisión y aprendiendo a tomar decisiones, ya no tú solo, sino con Dios. De ahí la importancia de orar y leer la palabra y recibir consejo, porque solo no vas a poder quizás. Sobre lo del consejo, quiero decirles algo. Voy a tener que hacer como horario de oficina, por varias razones y por orden, sobre todo, por un orden. Entiendan, yo estoy a sus órdenes, estoy a sus servicios, soy un pastor y estoy para atenderte y servirte hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Se me complica todo después de las 9 de la noche. Así que hasta las 9 de la noche atiendo un mensaje, una consejería. De lo contrario, lo voy a dejar ahí hasta el día siguiente. ¿Ok? Por una cuestión de orden. Por tu bien, por el mío y por el bien de mantener este compañerismo que estamos teniendo. ¿Ok? Así que no puedes solo. No sigas tomando malas decisiones. Para. Y empieza a tomar la primera buena decisión. Esa sí te puedo decir ahorita cuál es la primera buena decisión que tienes que tomar. Es pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados y decirle, mi vida la pongo en tus manos, a partir de hoy yo no quiero tomar más decisiones. Ayúdame, enséñame a tomar buenas decisiones. Guíame, háblame para tomar buenas decisiones. Un consejo más, no tomes decisiones, especialmente si son importantes, hasta que no estés seguro que realmente es la voluntad de Dios. Acuérdate lo que compartimos sobre las decisiones que tomaba David para ir a la guerra. Siempre antes de una guerra y antes de hacer algo importante, David entraba y consultaba con Dios. Y ese fue el secreto de su éxito. Y eso es el secreto de nuestro éxito ahora. Consulta con Dios primero, antes de tomar una decisión. No importa cuánto te demores, que esperen. Más te va a costar tomar una mala decisión a que te presionen, te digan, te insulten, lo que te digan porque te estás demorando. Si no estás seguro, no lo hagas. Si no estás seguro, no lo hagas. Amén. Rechaza todo lo que no estés seguro que es Dios y ponlo en lista de espera hasta que Dios no te confirme, hasta que Dios no te hable, hasta que Dios no te muestre, hasta que no digas realmente sin manipulación tuya, que es la voluntad de Dios. No manipulemos la voluntad de Dios. No tratemos de figurar y decir, hacer sentir o hacer creer a los demás que es realmente la voluntad de Dios cuando sabemos nosotros que no es. No hagas eso. No hagas eso. Hay una historia de un hombre que venía montándose en un burro y se iba a ver una chica. Y en el camino venía una bifurcación a la derecha y a la izquierda. Y decía si le proponía, estaba pensando proponerle matrimonio. Y él quería proponerle matrimonio, pero algo le decía que no. Y ella decía, ya sé, si el burro se va para la derecha, yo le pido matrimonio. Pero si se va para la izquierda, no le pido matrimonio. Y estaba caminando así, a la derecha le pido, a la izquierda no le pido. Y de repente llega el burro a la bifurcación y el burro se comienza a inclinar para la izquierda. Y él con la pata izquierda le empieza a golpear al burro para que se vaya para la derecha. No golpees al burro para que vaya para la derecha. Deja que el burro vaya por donde Dios quiere. Amén. Hazle caso a Dios. Hazle caso al Espíritu Santo. Hazle caso a lo que te dice tu pastor. Hazle caso a lo que te dice un consejero que realmente te dé una palabra sin contemplación de quién eres o cuánto te estima o lo que fuere.
Amén. Porque la carne se equivoca. La carne nos hace malas pasadas. Te hace figurar algo que es Dios, que no es Dios. Cuando yo caí en la carne y en control de la carne, cuando les dije que tomé la decisión y me fui con la que es ahora la mamá de mi hija, yo sabía que estaba mal. Pero quería, o sea, pero había otra parte que era más fuerte dentro de mí, que me hacía seguir ese camino, creyendo de que me iba a ir bien y que iba a demostrar que me iba a ir bien. Necedad. La carne. La carne se opone a que el Espíritu Santo nos guíe a hacer lo correcto. Es el peor enemigo que tenemos. Y tienes que luchar con tu carne. ¿Cómo luchas con tu carne? Plan BOA. ¿Cuál es el plan BOA? Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Porque hay momentos en que no solamente la oración y la palabra de Dios son suficientes, tengo que ayunar. Porque el ayuno rompe cadenas, el ayuno rompe ataduras, el ayuno rompe lo que está duro, no sale, no funciona, no sé. Y empieza a ayunar. Y Dios te va a hablar. Para ir terminando, Daniel se dio cuenta de que era el tiempo de que el pueblo de Dios ya tenía que terminar su esclavitud de 70 años en Babilonia. Leyendo las escrituras se da cuenta, ya se cumplieron los 70 años. Y empezó a orar y a buscar a Dios para que le dé la dirección de cómo hacer. Si ya se terminó la esclavitud, ¿cómo iba a hacer? Y dice que se decidió ayunar y orar. Estuvo orando y ayunando por 21 días. Al punto de que ya desfallecía su cuerpo, y a los 21 días se le aparece Miguel, el arcángel, y le dice: Daniel, desde el primer día que decidiste ayunar, Dios me mandó para darte la respuesta. Pero he estado peleando todo este tiempo contra el príncipe de Persia, contra los demonios que se oponen a que Dios haga algo en nuestras vidas. Porque también el diablo y sus demonios son opositores y son nuestros enemigos. Y le dicen a Daniel, le dice el arcángel Miguel, le dice: he tenido que pelear, tanto he tenido que pelear contra el príncipe de Persia, este demonio del príncipe de Persia, este gobernante del príncipe de Persia. Es un demonio, es un gobernante espiritual, no era el rey de Persia, era un gobernante de un demonio. Y si tanto ha sido la guerra que ha tenido que bajar el Gabriel para ayudarme. Y entre los dos hemos tenido que batallar, y ya yo he podido salir y venir a darte la respuesta que tú estás buscando. Ha sido esta guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Y eso es lo que pasa. Entonces hay momentos en que está tan duro que no oración y ayuno no es suficiente. Oración y Biblia no es suficiente. Hay que ayunar. Y a eso le decimos nosotros en Clamor en el Barrio, plan BOA. ¿Cómo cambia un nombre en Clamor en el Barrio? Plan BOA. Biblia, oración y ayuno. No hay otra forma. Nosotros no tenemos varitas mágicas, ni somos terapeutas, y no estamos mirando si su mamá esto. No. Biblia, oración y ayuno. Eso transforma tu vida, rompe cadenas, destruye el pasado, somete a tu carne, y el Espíritu Santo toma control de tu vida. Amén. La carne es un enemigo peligrosísimo. Está dentro de ti, no está lejos. Está dentro de ti. Eres tú. Eres tú. Tu viejo yo, que te quiere llevar por el mismo camino, o quizá por uno peor del que andabas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Seguir controlado por eso? ¿O que te controle el Espíritu Santo para que encuentres una vida nueva, completamente diferente? Una bendición de Dios. Una palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración te van a dar una ruta, te van a marcar un rumbo. Y no pares hasta encontrarlo. No pares. Porque tu carne te quiere llevar para otro lado. Tu carne te quiere tirar la toalla, patear el tablero. Tu carne quiere más fiesta, más juerga. Pero cuando termina la fiesta y la juerga, ¿te acuerdas cómo terminabas? ¿Eso es lo que quieres? Ya no, ¿no? Ya pues. Como diríamos en la calle, cánsate ya, pues. Como diríamos en el barrio, acuérdate que soy Clamor en el Barrio también. Ya pues, cánsate, man. Suelta ya. Termina ya, pues. ¿Hasta dónde? ¿Qué más quieres? ¿Seguir alimentando tu carne? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que despiertes y tengas 80 años, 70 años, una vida miserable? No. Es buen tiempo. Tomar la buena decisión, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás.
Amén. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y la carne atrás. La carne es un enemigo terrible contra nosotros. Nuestra carne, nuestro viejo yo, nuestro viejo carácter. Tu carácter viejo no debe seguir gobernando tu vida. Hay un nuevo carácter lleno de la vida de Dios, que son el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas ahí está la bendición de Dios. Este es el tiempo para eso, para ti y para mí. Llénate de Dios. Que el control del Espíritu Santo sea tan fuerte que todo el mundo se dé cuenta que algo ha pasado en tu vida. Amén. Amalek está en guerra con Dios. Nuestra carne está en guerra con Dios. Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne, o los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es enemistad con Dios. Vivir en la carne, vivir sin orar, vivir sin leer la palabra, vivir sin alimentarse espiritualmente, te lleva a la condición de enemistad con Dios. Estoy leyendo la Biblia, puedes agarrar cualquier Biblia y dice lo mismo. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Si vives en la carne, basado en tu vieja naturaleza, vas a terminar siendo enemigo de Dios. Dice, no puedes obedecer a Dios. La carne no puede obedecer a Dios, es imposible. Vamos a terminar haciendo lo malo. Vamos a terminar andando en lo malo. Y vamos a terminar pagando las consecuencias de caminar en lo malo. Amén. No te ocupes de la carne, ocúpate del Espíritu. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Orar, leer la palabra, ayunar, obedecer a Dios. Amén. Ahí está la bendición. ¿La quieres? Tómala, es tuya. Son tus decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana. Sé tú de los que ganan, ya no de los que pierden. Amén. Que tengas una linda tarde, una maravillosa noche, y mañana es un nuevo día para alabar a Dios, para servir a Dios, para amar a nuestro prójimo. Amén. La pases bien, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, y vamos a orar para terminar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis amigos, hermanos y hermanas que están aquí, Señor, conmigo, bendícelos. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, bendice su camino, bendice su familia, bendice todo lo que ellos quieren hacer con tu poder, con tu mano, guíalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda sus vidas y que el día de hoy sea un día maravilloso para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Ok, entonces mañana, 4:30 de la tarde, aquí en Una Sola Voz, nos vemos. Que tengan un lindo día. Buenas tardes.